Saludos cordiales, apreciados hermanos y hermanas. Esta es la lección de Escuela Sabática número 8, que se titula Viendo al Invisible. Esta es la lección bosquejo para los maestros de la Escuela Sabática. En esta semana Dios nos ha bendecido con un mensaje muy especial hablando de los poderes, diferentes accesos que tenemos para revitalizar, para acrecentar nuestra fe en los momentos difíciles. La fe es otro pilar de las tres virtudes teologales de 1 Corintios 13:13. Al igual que la esperanza, la fe es una realidad compleja y pertenece a nuestra naturaleza espiritual y relacional. El apóstol San Pablo define la fe en relación con la esperanza y lo invisible. Por lo tanto, en Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Como Dios es invisible, la única forma en que nos acercamos a Él es por fe. Por eso Hebreos 11:6 dice que el que se acerca a Dios necesita creer que Él existe. Sin embargo, como establece Hebreos 11:1, este acto de creer en Él no es una imaginación humana, ni un acto de autoproyección humana hacia lo absoluto. Nuestra fe surge de la evidencia de las promesas de Dios y las profecías cumplidas en el pasado, de la evidencia de la creación de Dios, de la evidencia de las profecías cumplidas, de la evidencia de la creación de Dios, de la evidencia de la providencia y el cuidado de Dios por nosotros en nuestra historia personal o colectiva, de la evidencia de su amor por nosotros en la encarnación del Hijo. Cuando Dios se hizo carne, anduvo entre nosotros y murió en nuestro lugar, de acuerdo a San Juan 1 al 3, 14, 3, 16 y versículo 36, y de la evidencia de que en la resurrección de Cristo, Él tiene poder sobre el mal, el pecado, el sufrimiento y la muerte. Por estas evidencias, mis apreciados maestros, que hay que profundizar un poquito en la lección, el creyente bíblico ve, entre comillas, mira lo que no se ve a simple vista o lo invisible por medio de la fe. La temática de la lección de esta semana, apreciado maestro, va en dos direcciones, en dos temas principales. La primera de ellas es: la duda surge cuando no confiamos en Dios como la mejor solución a nuestros problemas. Y la segunda, el mayor fundamento de nuestra fe es Cristo, su encarnación, su sacrificio por nosotros y su resurrección. Jesús es la evidencia divina de que Él puede llevar nuestro pecado, nuestro sufrimiento y muerte sobre sí mismo para que nosotros podamos vencer nuestros crisoles. En el comentario un poquito más profundo acerca de la lección de Escuela Sabática, podemos hacernos la siguiente pregunta: ¿a qué nos referimos los cristianos cuando decimos que tenemos que ver a Dios? Desde que el pecado nos separó de Dios y nos hizo atravesar por el valle del sufrimiento y la muerte, anhelamos ver a Dios. ¿Pero qué significa ver a Dios en el contexto del pecado? Después de despertar de su sueño de la escalera que conectaba el cielo y la tierra, Jacob concluyó que había visto a Dios cara a cara, de acuerdo a Génesis 32:30. Se conoce también a Moisés como el profeta que habló con Dios cara a cara, de acuerdo a Éxodo 33, versículo 11. Moisés le declaró al pueblo de Israel lo que Dios le había hablado a él cara a cara, de acuerdo a Deuteronomios capítulo 5, versículo 4. Moisés también bendijo a Israel apelando a Dios para que resplandeciera y volviera su rostro sobre la nación y le concediera bendiciones, protección, providencia, paz y gracia, de acuerdo a la oración sumo sacerdotal pronunciada por los sacerdotes durante su oficio en Números capítulo 6, versículos 25 al 27. De la misma manera, cuando Moisés expresa su deseo de conocer más a Dios, no le asegura que su presencia acompañará al pueblo de Israel, de acuerdo a Éxodo 33:14. Sin embargo, Moisés desea un encuentro cara a cara y pide a Dios que le muestre su gloria. De acuerdo a Éxodo 33:18, Dios le explica a Moisés que nadie puede ver su rostro y vivir. Éxodo 33:20, y que los seres humanos son capaces de ver de Dios solo lo
que muestra su gloria, es decir, su nombre, su bondad, su compasión, su misericordia. En otras palabras, de una forma un poquito teológicamente más profunda, los atributos llamados comunicables de Dios, su bondad, su compasión, su misericordia y su carácter. Asimismo, David estaba sediento de ver el rostro de Dios, al igual que Job. Cuando estaba angustiado, David siente como que si Dios ocultara su rostro de él y de su pueblo. Ver también que David encuentra aliento en la promesa de que Dios no esconde su rostro de los justos afligidos. Aun cuando está en problemas o sufre por el pecado, David pone su esperanza en Dios, quien lo salvará, hará brillar su rostro sobre David nuevamente. Por lo tanto, David siempre puede cantar: mi corazón has dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Como dirigente del pueblo de Dios, David sabe que Israel será bendecido solamente si Dios hace brillar su rostro sobre ellos. Salmos 4:6. Obviamente David entiende, al igual que Jacob y Moisés, que el acto de ver el rostro de Dios es figurativo, no es en sentido literal. Esta figura señala la presencia de Dios entre su pueblo mediante el Espíritu Santo, el perdón divino, la salvación, la seguridad, el cuidado, la providencia, la protección, las bendiciones de salud y paz, las revelaciones proféticas y la conducción de Dios en favor de su pueblo en su existencia y misión. Todos estos conceptos, apreciados maestros de escuela sabática, representan las experiencias de ver a Dios mediante la fe. Por supuesto, no podemos ver a Dios como es en su naturaleza divina. Estamos en el universo, Dios está con nosotros, pero también es trascendente o está más allá de nuestra realidad. Nosotros somos infinitos, somos finitos, Dios es infinito. Además, nosotros somos pecadores y Dios es santo. Por eso simplemente no podemos ver a Dios como es en sí mismo, pero podemos ver lo que decide revelarnos de sí mismo y la forma en que lo hace, lo que nos revela en su gloria en el universo, que es su creación y el dominio de su reino. La fe, pues, mis apreciados hermanos y hermanas, maestros, es importante recalcar a nuestros alumnos que cuando nosotros decimos que vemos las evidencias y las revelaciones proféticas de la existencia y la presencia de Dios con nosotros, el amor, por ejemplo, es materialmente invisible, pero es evidentemente claro la manifestación de la persona que nos ama. Por otro lado, mis apreciados maestros, podemos ver a Dios en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesús, siendo Dios, se hizo humano para poder mostrar y morar entre nosotros a fin de que podamos ver la gloria de Dios y su gracia y verdad. Así lo dice Juan 1:14, y vimos su gloria que como la del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Por eso Juan declara lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos. Esto les anunciamos respecto al verbo que es vida. Esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella, y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre, que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Primera de Juan 1:3. Al compartir su testimonio sobre lo que había tocado, visto y oído, el apóstol Juan anhela que nosotros tengamos comunión a través de esas experiencias que él mismo experimentó. Esta comunión nos recuerda otra forma en la que podemos ver a Dios. En el Salmo 34, David relata sus temores, también profundiza en su percepción de que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces David nos exhorta en el versículo 7, gustad y ved que es bueno Jehová. Y la figura retórica que indica gustar a Dios refleja una forma íntima de conocer a Dios mediante la experiencia personal. En la experiencia cristiana, mientras leemos el testimonio de Juan acerca de ver y escuchar al Dios encarnado, también necesitamos verlo por nosotros mismos mediante el Espíritu Santo. Por esta razón, David concluye que es dichoso aquel que confía en él. Qué precioso es este Salmo 34. Y Pablo también afirma que en ninguna tribulación o angustia, persecución, hambre o desnudez o peligro de espada podrá separarnos del amor de Cristo.
Romanos 8:35. La última instancia, ver a Dios en nuestra situación significa experimentar mediante la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo en nosotros, la providencia del amor y la seguridad que brinda Dios, sentir su presencia con nosotros y tener su paz y la seguridad en nuestro corazón de que Él está allí con y por nosotros. Esta experiencia es lo que nosotros le llamamos fe. Segundo aspecto de la profundización de la lección es la resurrección de Cristo, nuestro sufrimiento y muerte. La resurrección juega un papel crucial en la creencia cristiana o en la explicación del origen, la existencia y el destino del mal en el universo de Dios. A este respecto cabe destacar tres cuestiones. La primera es que la Biblia coloca la resurrección en el corazón de nuestra fe en Dios y esperanza para el futuro. San Pablo lo declaró firmemente en 1 Corintios 15:19 cuando dijo: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, somos los más miserables, dijo él. El mal y la muerte terminarán con la resurrección de los que pusieron su confianza en Dios. Por lo tanto, no hay manera de temer aun cuando la muerte llegue en el valle de la sombra. La resurrección de Cristo garantiza esta restauración, lo que demuestra su divinidad. Nuestra única esperanza de salvación reside en Dios, quien toma nuestro pecado sobre sí mismo y nos resucita con su poder. La promesa de Dios de que nos resucitará es la mejor manera de explicar el permiso de Dios para que su pueblo sufra y muera. Permiso, por supuesto, entre comillas. El apóstol Pablo afirma que tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Segunda de Corintios 1:9. Dios puede permitir, por así decirlo, Dios puede obrar grandemente en nuestra vida. Dios puede tomar en nuestro corazón. Sin embargo, este argumento se explica exclusivamente a Dios porque Él es el único dueño del poder para resucitar, como nadie en el universo. Por eso, mis apreciados maestros de escuela sabática, apliquemos la lección. Lo que 1 Pedro 5:7 dice es una realidad. Echen su ansiedad sobre Dios. Ayudemos a nuestros alumnos de escuela sabática para que hagan eso específicamente. Y número 2, contemplen la posibilidad de hablar con los maestros, con los alumnos de escuela sabática y experimenten cómo han visto a Dios en su vida en los momentos más difíciles, cómo eso les ayudó a fortalecer su fe y su confianza en Dios, incluso en medio de las pruebas. Mis apreciados maestros de escuela sabática, en el grupo de WhatsApp de la lección de escuela sabática y en el canal de YouTube voy a dejar los bosquejos para que cada uno de ustedes puedan tener acceso a los bosquejos, 3 o 4 bosquejos de los mejores que encontramos en el medio de los pastores. Que el Señor pueda bendecirles y recuerden, Dios es un Dios de amor y de misericordia, y el que sea su maestro, recuerda, eres la voz de Dios para todos los alumnos de la escuela sabática. Que Dios pueda bendecirte de una manera muy especial.